Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Sean bienvenidos a esta programación, a este encuentro del maná. Hacía mucho que no hacíamos el maná entre semanas por falta de tiempo. Así que bueno, le damos la bienvenida a cada hermano que se va a conectar. Que el Señor pueda trabajar en cada uno de ustedes desde este lugar. Sonia y Juan Calvo, pastores de una congregación aquí en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Los bendecimos, hermanos, los bendecimos a todos, que se puedan empezar a conectar. Hola, primito David, ¿cómo estás? El primero ahí, bien puntual, David. Bueno, muy bien. Dios te bendiga, David. Bueno, y para poder compartir una palabra, un pan de vida, que nos hace bien, nos fortalece, nos edifica. Realmente estamos felices de poder hacer esto. Y a veces no los hemos hecho porque no hemos tenido el tiempo, ¿no? Así que bueno, acá estamos nuevamente con el maná. Vamos a hablar hoy un poquito de la acción de gracias, qué significa. Y que realmente tenemos que ser hijos agradecidos, ¿no? Por lo bueno y aún por lo malo también, ¿no? Porque a veces de las cosas malas Dios después las torna en bendición, ¿no? Así que bueno, sean bendecidos cada uno de ustedes. Vamos a esperar unos momentitos que los hermanos se vayan conectando. Así que bueno, los saluda mi esposo y empezamos a compartir. Amén, amén. Tengan muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Así que bueno, estamos aquí una vez más desde Mar del Plata, República Argentina, hacia el mundo, como siervos de Dios aquí en esta ciudad, trabajando para el reino y también teniendo la oportunidad de poder transmitir desde aquí de esta ciudad para todo el mundo, a todos los hermanos que se van a conectar y aquellos que van a verlo después. Hay mucha gente que lo ve después en diferido, porque en este tiempo no pueden a veces, y mucha gente de afuera, sobre todo de Estados Unidos. Allí hay varios hermanos que nos están mirando también, así que les enviamos un saludo desde aquí a todos los hermanos que se conectan, a la hermana Lucía, a todos los que están allí, Telma y bueno, la hermana Leticia, la hermana Leticia también, tantos hermanos que están allí. Así que los bendecimos de aquí, a los hermanos de Chile también, que después se conectan. Amén. Así que los bendecimos. Le damos gracias por esta oportunidad a Dios, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar una vez más aquí. Así que vamos a compartir los links a todos aquellos que van a estar también agregándose a medida que vayamos avanzando. Así que muchas bendiciones y bueno, que puedan realmente aprender un poco de lo que el Señor nos ha dado, y que puedan recibir esto de parte de Dios. Amén. Sí, es muy importante, bueno, si escucharon la palabra de los últimos 2 domingos, Dios está haciendo cosas nuevas, ¿no? Dios está trayendo cambios a lo que llamamos iglesia, o lo que teníamos entendido por iglesia, ¿no? Tal vez teníamos conceptos que nos habían enseñado diferentes, pero bueno, el Espíritu Santo está revelando, ¿no? No es una nueva revelación ni algo que lo inventamos, sino que la revelación está completa y está escrita, sino que nosotros a través del Espíritu Santo Él nos va guiando a toda verdad y de esa manera es como encontramos, ¿no es cierto?, esos misterios que tiene la palabra, esos secretos guardados, esos tesoros, y que hacen que uno realmente pueda corregir cosas, ¿no?, que tal vez las veníamos haciendo mal o que no las entendíamos, porque también fuimos enseñados así, ¿no es cierto? A veces cometemos errores porque también nos han enseñado, ¿no?, de una forma equivocada. Entonces tenemos el riesgo de cometer errores y también de enseñar mal. Pero gloria a Dios porque en estos tiempos de pandemia creemos nosotros de que Dios estuvo mucho tiempo en silencio, pero estaba trabajando, ¿no es cierto? Estaba trabajando en nuestro interior, estaba trabajando dentro de la iglesia, estaba trabajando en el cuerpo. Así que es como siempre decimos, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla. Esto realmente se recibe por el Espíritu, porque la verdad que
Si lo leemos tal cual, por ahí no lo vamos a entender, pero se recibe por el Espíritu. Hay cosas nuevas que Dios quiere que hagamos y que cambiemos, ¿no? Que nos van a dar mucho más resultado, ¿no? No es que cambiamos la visión, porque la visión es una sola, es reconciliar al hombre con Dios, pero tal vez lo veníamos haciendo de una forma diferente, ¿no? Y hoy Dios está confirmando, ¿no? A través de otros siervos y de otros hermanos que realmente está bien modificar ciertas cosas porque todo lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Amén, ¿verdad? Amén, así es. No estamos haciendo nada nuevo, sino lo que uno está haciendo es recomponiendo lo que uno estaba haciendo, sabiendo de que realmente Dios nos ha dado un tiempo, le ha dado un tiempo a todo. Aquellas cosas que para nosotros creíamos de que eran las verdaderas porque las hemos hecho durante mucho tiempo, y no quiere decir que esté mal lo que estamos haciendo, no quiere decir que esté mal de que usted concurra a una iglesia, un lugar, un local donde haya un pastor, donde haya una organización, no quiere decir que esté mal, sino lo que estamos diciendo es que realmente el concepto de iglesia no es el edificio, el concepto de iglesia que el Señor Jesucristo dejó es la iglesia viviente, la iglesia viviente somos nosotros, porque la iglesia de las paredes no es viviente, es una estructura, y la iglesia viviente somos nosotros, o sea que somos aquellos que llevamos el Evangelio, porque usted cómo cumple con la gran comisión. La gran comisión en Mateo capítulo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y usted no puede arrastrar la iglesia, estructura, a las naciones, no puede llevar la edificación. Entonces ahí es donde está el comienzo de que se empieza a entender lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a las naciones, la estructura no, la estructura está hecha en un lugar y se queda ahí. Nosotros sí, como iglesia viviente, como parte del cuerpo de Cristo, somos los que tenemos que anunciar el Evangelio en otras naciones. Y ese es lo que hemos entendido, y no quiere decir de que lo demás está mal, sino hemos entendido que el verdadero concepto de iglesia que el Señor quería dejar en cada uno de nosotros es ese, ¿no? Que nosotros somos la iglesia de Cristo y que para reunirnos y congregarnos no es necesario un lugar físico, como un lugar físico, digamos, como un local. Nosotros podemos congregarnos en los hogares, en una plaza, en una campaña, podemos hacer campaña, y el hecho está de que ahora entendemos de cómo Cristo en 3 años preparó a sus discípulos. ¿Por qué? ¿No es cierto? Nosotros decíamos, ¿por qué tan rápido? Pudiendo haberlo hecho durante mucho tiempo, como nosotros estamos acostumbrados en una iglesia, usted puede estar 20 años dentro de la iglesia y nadie le va a decir nada. Pero Jesucristo tuvo 3 años y lo sacó de la comodidad, porque cuando ellos entendieron de que el pensamiento era hagamos una enramada y quedémonos aquí, vendamos todas las cosas, dice, vendían todas las cosas y tenían todas las cosas en común, todo vendían y compartían y todo, porque ellos pensaban que Cristo venía allá y iban a ser una sociedad cristiana ahí dentro, y el Señor dijo, este no es el concepto de la gran comisión, no, por eso es que el Señor en ese tiempo trajo la persecución. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían entendido de que no era estancarse en un lugar y levantar una estructura y ser una iglesia en ese lugar. Y el Señor tuvo que traer la persecución. Por eso que en este tiempo muchos decimos, qué alegría, no tenemos persecución para predicar. Y tal vez estamos cómodos. Y el Señor nos quiere sacar de la comodidad en este tiempo. Amén. Había un lema misionero que decía, sal de tu comodidad y gana el mundo. Yo creo que esa es lo que Dios quiere. Digamos, que nosotros podamos alimentarnos y entender esas palabras del Señor, que la gran comisión, ¿no es cierto? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos. No dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura abriendo templos o abriendo iglesias, sino en donde vayan, el Señor va a estar en medio de ustedes.
O sea que nosotros, como iglesia significa eclesia, asamblea, en cualquier lugar donde vos te reúnas con otro hermano o con tu familia, Jesús va a estar ahí en el medio, el Espíritu Santo, y eso es una iglesia también, porque la iglesia no son las paredes, no son las estructuras, sino la iglesia es el cuerpo, y el cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza, que es Jesucristo. Él es el buen pastor y es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos todos miembros, partes importantes, que nos tenemos que, digamos, alimentar unos a otros, pero somos parte de un mismo cuerpo. Tampoco de que uno, a veces la gente dice, bueno, yo tengo esta cobertura. No, la mayor cobertura que podemos tener es la de Dios, primeramente, ¿no es cierto? Las coberturas humanas de la tierra las crearon los hombres. Las denominaciones las crearon los hombres, las instituciones las formaron los hombres, y viene... Y toda esa estructura que tenemos, esa religiosidad que hemos tomado para nosotros, los protestantes, viene parte también de los griegos y los romanos, la forma de que tenían sus cultos, sus reuniones, que tenían fechas específicas para festejar. Hoy nosotros hemos tomado muchas de esas cosas equivocadamente y las hemos incorporado a la Iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto? Y no nos hemos dado cuenta, pero son estructuras, son cosas que Dios tiene que derribar para que podamos entender que la iglesia que va a venir a buscar a nuestro Señor Jesucristo no es esa iglesia que nosotros conocíamos o la que por muchos años te habían enseñado, sino la iglesia del Señor Jesucristo es la novia, es la iglesia que está purificada, que está en santidad, la que no se ha contaminado con nada de este mundo, la que no se ha mezclado, la que no ha hecho alianza, que no ha mezclado lo profano con lo santo. Esa es la verdadera iglesia que el Señor va a venir a buscar. Y creemos firmemente que hay un remanente. Ese remanente será sacado de diferentes lugares, en todas las naciones. Dios va a empezar a llamar, va a empezar a despertar a la verdadera iglesia. La iglesia que se tiene que despertar en este tiempo va a ser la última iglesia ante la venida del Señor. Así que yo creo que tenemos que estar agradecidos que Dios a través de su Espíritu Santo nos habla, nos revela y nos va guiando para no seguir cometiendo los mismos errores. Hoy somos todos iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor murió en la cruz, el velo se rasgó, se rompió, y ya no hay nada que nos separa entre nosotros y Dios. Nosotros podemos ir, antes era necesario un sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Hoy nosotros podemos entrar libremente a ese lugar santísimo, pasar por los atrios y ir hasta la misma presencia de Dios, porque el Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, nos dejó ese camino preparado. Así que vamos a hacer una oración y vamos a hablar un poquito de lo que significa ser un hijo agradecido. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día. Señor, aquí estamos, nos presentamos, Señor, en tu presencia, Señor, y te pedimos perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Queremos que nos limpies con tu sangre, Señor. Si hemos cometido errores, Señor, gracias porque tú nos hablas y porque tú nos convences de pecado. Y estamos agradecidos, Señor, de poder ser tus hijos y de que tú seas nuestro Dios, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Por eso te entregamos este tiempo, este maná, Señor, para que los hermanos que ya se están conectando puedan recibir la bendición en este día. Y así, Señor, hacia donde vaya, Señor, esta conexión hacia naciones, lugares, personas que no conocemos, puedan ser bendecidos a través de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús rechazamos y resistimos todo ataque en nuestra mente, toda perturbación, toda confusión, todo bloqueo, todo engaño, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se cae ahora y se cae en toda estructura, toda fortaleza, Padre, que lo que ha hecho, Señor, es seducirnos, vendado nuestros ojos para que no podamos ver. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos abra, Señor, el intelecto, abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, bendice la vida de tu siervo en este lugar, Señor. Ministra sanidad, Señor, sobre ese decaimiento que él tiene por la vacuna, Padre. Oramos y lo bendecimos
En el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, mi esposo está con el efecto de la vacuna, así que está medio ahí decaído, pero bueno, quiso acompañar. Lo que estábamos diciendo, que yo creo que la iglesia ha comenzado a cambiar. La iglesia no va a ser la misma, por ende nosotros tenemos que ser agradecidos por ese cambio, porque para que Dios nos pueda hablar, uno tiene que tener una relación con Dios, tiene que tener una comunión con Dios, y no llevarse por lo que uno escucha, sino escudriñar las Escrituras. Siempre tenemos que escudriñar las Escrituras y no decirle amén a todo, ¿no es cierto?, sino poder entender lo que estamos recibiendo para, si está, digamos, en la palabra de Dios, sí le podemos decir amén correctamente, ¿no? Porque tenemos la costumbre de escuchar muchas cosas y a veces no son cosas correctas y le decimos amén, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo quería decirle que qué significa la gratitud, ¿no es cierto? Dice que la gratitud es el estilo de vida que refleja la gloria de Dios. Yo creo que también, además de esto, es la esencia de Dios, porque Dios es todopoderoso, es todo infinito, y la verdad que nosotros no nos alcanzaría la vida que tenemos aquí en la tierra para agradecerle a Dios su gran salvación, ¿no es cierto? Como no hay nada que pueda realmente alcanzar ese agradecimiento de las cosas buenas que ha hecho el Señor, nos queda hacer acción de gracias realmente. Y yo creo que ser una persona agradecida habla de la esencia de Dios, del reflejo de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios tiene amor, porque Dios es bondadoso, porque Dios es paciente. Por eso y por muchas cosas más nosotros tenemos que ser agradecidos. Y ahí vamos a ver en el Salmo, si usted me acompaña, no, en el libro de Primera de Corintios 15:57, que, bueno, lo leemos y comenzamos así, esta palabra dice, Primera de Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que la victoria va a venir siempre en el nombre de Jesucristo, porque a través de su obra redentora Él nos hizo libre y nosotros tenemos que agradecer, y no solamente con palabras, porque a veces decimos gracias, pero nuestros hechos demuestran lo contrario, ¿no? Entonces, a esas palabras nosotros le tenemos que agregar hechos, obras, ¿verdad? Porque las palabras pueden sonar huecas y vacías si nosotros borramos con el codo lo que decimos con la boca, ¿verdad? Amén, amén, así es. Uno tiene que reafirmar lo que dice con los hechos, si no, no tiene validez. Porque, como decíamos otro día, las palabras se las lleva el viento, y los hechos hacen cimiento. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos hacen cimiento. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, pero las palabras del hombre se las lleva el viento. Amén. Pero los hechos son los que demuestran, o sea, los hechos son los cimientos de lo que uno dice. Lo que uno dice tiene que estar respaldado con los hechos, no hay otra, porque si no, no somos tan diferentes a los políticos de turno o los que hay en todo el mundo, que hablan y no hacen nada. Nosotros tenemos que demostrar que lo que es ser un cristiano es diferente, uno tiene que tener hechos. Él dice que la fe es suficiente para todo, pero la fe sin obra es mejor, porque la fe sin obra es muerta, pero la fe tiene que tener obra. Si usted dice, yo tengo fe y no hay una obra que lo demuestre, entonces es una fe vana. Eso es lo que demuestra de que lo que uno dice lo tiene que acompañar con las obras y con los hechos. Y también con nuestro testimonio personal, porque decir que somos agradecidos habla también de honrar al otro, de honrar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, pero honrar también a los que nos han ayudado. En primer lugar, como siempre decimos, a Dios, porque Dios nos dio la vida, nos regaló la salvación, nos da la salud, nos da un techo, nos da un plato de comida, nos da la posibilidad de tener una familia, y el que no tiene una familia puede tener amistades, los hermanos de la fe. Tenemos muchas cosas para agradecer, pero muchísimas. Entonces nosotros tenemos que ser hijos agradecidos.
pero no solamente agradecerle a Dios, sino también a los que han estado con nosotros, pueden ser líderes, pueden ser pastores, pueden ser hermanos, pueden ser familiares, personas que nos han ayudado durante toda nuestra vida en distintas circunstancias, ¿no es cierto? Ya sea en un problema de salud, ya sea un jefe, compañeros de trabajo, tu mamá, tu papá, tus hijos. Tenemos que ser hijos agradecidos, aprender a decir gracias y permiso también, ¿no? Son valores, ¿no?, que últimamente no se cultivan, de las cuales nosotros hemos sido criados y educados así, ¿no? De pedir permiso para todo y de dar gracias, por los favores también, ¿no? Y realmente eso, cuando nosotros lo ponemos por obra, eso refleja a Dios mismo, porque Dios es así, Dios es amor y Él es agradecido por su obra, por la maravillosa obra de la creación. Él se goza en nosotros, entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y a veces somos desagradecidos, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos de Dios, y con nuestros hechos ofendemos, herimos el corazón de Dios cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros estamos enojados con Dios porque nos pasan cosas, porque pasamos pruebas y no las entendemos y nos quejamos, y en esa queja hay murmuración, hay juzgar, juzgamos y nos olvidamos de que si no fuera por Dios no estaríamos, ¿no es cierto?, hoy hablando, ¿no? Y que si no fuera por Él no tendríamos una promesa de vida eterna, ¿no? Es tremendo, ¿no?, la promesa del Señor, ¿no? Por eso decimos que debemos estar agradecidos por lo bueno, pero también por lo malo, porque es fácil dar gracias a Dios cuando a uno le va bien, y te va bien en el trabajo, te va bien en la economía, te va bien en la iglesia, te va bien en la facultad. Entonces uno está alegre y contento y es fácil agradecer, pero no es tan fácil agradecer cuando uno está pasando pruebas, cuando tiene enfermedades, cuando esas enfermedades son delicadas, cuando ha partido un ser querido, o tenemos una crisis, o tenemos un problema, o nos quedamos sin trabajo. Y bueno, nosotros diríamos, ¿qué tengo que agradecer si todo me está yendo mal? Bueno, pero nosotros tenemos que entender que aún de las cosas malas y de las pruebas y luchas que tenemos, nos sirven para crecer, nos sirven para formarnos. Dios nos está formando a través de las pruebas y de las luchas, ¿no es cierto? No siempre todo va a ser bueno, va a haber aflicciones, porque el Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones y lo vemos todos los días. ¿O usted piensa que nosotros no tenemos aflicciones por ser siervos inútiles? Sí, tenemos, y nos pasan las mismas cosas que a todos, ¿no es cierto? Nosotros sufrimos enfermedades, dolencias, dolores, escasez, como todo el mundo, como todo el mundo. Pero es parte de la aflicción, es parte de lo que Dios tiene que hacer, pero nosotros tenemos que ser hijos agradecidos, porque la verdad que a veces le fallamos a Dios en esas cosas, ¿no? Cuando no agradecemos, cuando no valoramos lo que han hecho por nosotros otros, tal vez hermanos de la fe mayores que nos han aconsejado, que han invertido tiempo en nosotros para poder enseñarnos la palabra de Dios, para aconsejarnos, para guiarnos, para corregirnos. Nosotros tenemos que ser agradecidos con los que nos corrigen también. Es como el hijo. El hijo por ahí cuando es chico se enoja con el padre y la madre porque lo corrigen, pero en algún momento ese hijo le va a agradecer a su padre y su madre por haberle dado una buena educación, una buena crianza. Aunque en ese momento no lo haya entendido, cuando sea un hombre o una mujer va a entender y va a agradecerte, porque uno a veces lo escucha, ¿no? Gracias porque cómo me criaste, porque gracias a eso, a esa educación y a tus valores, hoy soy una buena persona, una persona honesta. Amén, ¿verdad? Y a diferencia de la crianza de hoy a la de antaño, hoy hay mucha psicología de por medio y, o sea, es muy difícil criar a un niño a la vista de la sociedad, porque si a vos te ven corregir a tu hijo en la calle,
podés correr riesgo de que te denuncien por maltrato o algo así, ¿no es cierto? Antes no pasaba eso. Yo me acuerdo que antes la chancleta era lo que primero aparecía, y un cinturonazo o con una varita, y te corregían, ¿no es cierto? Vos sabías de que si hacía algo malo ibas a recibir el castigo por haber hecho algo malo. Y lamentablemente esa dimensión que tenía en ese tiempo era algo normal el corregir, así, ¿no es cierto? Porque está en la palabra de Dios, dice que Dios dice castiga a quien ama, a quien recibe por hijo. O sea que al que recibe por hijo, el Señor te corrige, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos corregidos. Y lamentablemente esa generación está desapareciendo. Está desapareciendo. Somos los últimos de esa generación que corregían a sus hijos con un chirlo, con la chancleta o con un cinto, ¿no? Y eso ya no se ve más ahora, ¿cierto? Ahora Tal vez ahora no hay que usar claro, el cinto, porque eso es algo... Está la psicología. Claro. ¿Cierto? Pero sí la disciplina. Pero sí la disciplina. Claro. La disciplina iba, ¿no es cierto? ¿Usted nunca le pegaron con una varita? Sí. No te mataban, ¿no? Pero ahora todo es violencia. Dice que este tipo de corrección es violencia. Pero ninguno de las generaciones que nosotros conocemos de nuestra edad, es muy raro que hayan salido torcidos. Salimos toda buena gente porque fuimos educados de una forma diferente a la de ahora. Ahora se les permite todo, hay demasiada libertad, y la libertad demasiado así se convierte en libertinaje, y los chicos piensan que tienen autoridad aún sobre los padres, ¿no? No, si no me compras esto, no hago esto, si no me das un celular, no voy a repetir, y cosas así. Y antes no pasaba eso. Andá a decirle a tu papá hace 40 años atrás, si no me das, no, sabemos cómo terminaba eso, ¿no? Y no por eso salimos malas personas, salimos buenas personas porque fuimos corregidos, y somos agradecidos por esa corrección. Yo le agradezco de por vida a mi madre especialmente de que en su momento me haya corregido duramente. ¿Por qué? Porque yo conozco a muchos compañeros de escuela míos que terminaron muy mal por no haber recibido esa corrección, y es lamentable de ver cómo se pierde el hombre por no haber sido corregido cuando era chico. Claro. Y uno tiene que ser agradecido, y tiene que ser agradecido con Dios cuando Dios corrige. Y a veces Dios corrige y al hombre no le gusta. Al hombre le gusta que todo sea fiesta, que todo sea oro del cielo, y prosperidad y montones de cosas, pero cuando viene la corrección de Dios no la aceptamos. Y cuando Dios corrige es porque sabe que hay algo bueno para nosotros, necesitamos ser corregidos. Amén. Es parte del proceso, ¿no? De que es como siempre decimos de la parábola de la vasija, ¿no? Del alfarero, ¿no? Estamos en manos del alfarero y el alfarero va a tratar con nosotros y nos va a pasar por un montón de instancias, por el fuego fuerte, fuego no tan fuerte, sacar todo lo que nos sirve. ¿Para qué? Para sacar el diamante en bruto, ¿no es cierto? Él quiere hacer ese proceso en nosotros, y ese proceso demanda disciplina, mucha disciplina. Por eso hay que estar agradecidos también con los que nos corrigen o nos avisan: mirá, estás caminando mal, fíjate, te puedo ayudar, puedo orar por vos porque te veo que estás caminando fuera del camino, o que estás yendo por un camino incorrecto. Eso es bueno, hermano, es sano que a uno lo corrijan. Uno no se tiene que enojar porque el pastor o el anciano, el líder o la persona que le está enseñando lo pueda corregir. Al contrario, uno tiene que quebrar el orgullo y decir, sí, yo recibo la corrección, y si estoy equivocándome, bueno, lo voy a revertir, ¿no es cierto? Y aceptar eso, ¿no? Que viene, y ser agradecidos con los que nos han ayudado durante toda nuestra vida. Puede ser familia, puede ser tus padres, tus hijos, pueden ser algún jefe, puede ser el pastor, puede ser un montón de personas. Ser agradecido porque tal vez esa persona invirtió tiempo en ti, como en nosotros, nos dio todo el consejo, ¿no es cierto? Cuando estábamos mal, y cuando estábamos haciendo las cosas mal o nos habían hecho algo mal y no sabíamos qué decisión tomar.
y vino el consejo de parte de Dios a través de un hombre, pero era de parte de Dios, y nunca agradecimos eso, ¿no es cierto? Sino que le dimos la espalda a esa persona y nos convertimos en desagradecidos, ¿no? Yo creo que el desagradecimiento la ingratitud es lo que hiere el corazón de Dios también, ¿no? Porque como decíamos que la gratitud refleja la gloria de Dios, es la esencia misma. Entonces todo lo contrario a Dios no le agrada, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poquito, yo primero voy a leer, antes de leer Romanos, en el Salmo 100 del 1 al 5, dice así: exhortación a la gratitud, Dios nos exhorta que tenemos que ser agradecidos, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Es una exhortación a que realmente podamos entrar en los atrios del Señor, en la presencia de Dios, dándole gracias primeramente, ¿no es cierto? Por toda la obra que Dios ha hecho, ¿no? Porque dice que somos creación de Él. Nosotros no nos creamos nosotros mismos, sino que fuimos creados por Él, ¿no es cierto? Hay un creador, un arquitecto, que Él nos diseñó. Entonces nosotros tenemos que estar alegres y ser agradecidos a Dios en primer lugar y al resto, y demostrar con nuestro testimonio personal ese agradecimiento. Decir, bueno, a mí el pastor me corrigió, me hizo ver las cosas, ahora yo estoy haciendo bien las cosas, estoy caminando bien y por ende yo tengo frutos, porque la vida cristiana tiene que llevar frutos, tenemos que tener frutos, porque es lo que Dios va a venir a buscar. No te va a venir a pedir cuentas, te va a decir dónde te congregabas o qué ministerio tenía, va a venir a pedir los frutos. Y los frutos, están los frutos del Espíritu y están los frutos de las almas. Porque como yo le decía que la visión más importante es reconciliar al hombre con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Salir de las cuatro paredes a presentar el Evangelio. Porque esto de agradecer es una acción, es movimiento. Por ende, si estamos agradecidos a Dios por todo lo que hizo con nosotros, que otra persona también pueda conocer al Señor para que también pueda agradecer. Muy importante. Así que vamos a ver un poquito de Romanos, que habla de la ingratitud. Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén, amén, amén. Romanos 1, sí, el 18 al 20. Pues habiendo conocido a Dios, dice el 21, sí, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Claro, esos son los ingratos, ¿no es cierto? Las personas que son desagradecidas, es como que Dios los entrega a las concupiscencias, a las inmundicias, ¿no? Son personas que Dios ha hecho todo por ellos y han sido ayudados, y son hijos desagradecidos. Entonces yo creo que es lo peor que podemos presentarnos delante de Dios, siendo desagradecidos, ¿verdad? No reconociendo lo que Dios ha hecho, la oportunidad que nos ha dado el Señor, la salvación tan grande que nos ha regalado. Y además yo pienso que la ingratitud abre puertas al enemigo. Como decía la hermana Susana Bellini, que de ser ingrato es como ser desleal. Y sí, eso es una mala actitud, porque ser desagradecido, el fruto del desagradecimiento es ser infiel, ser desleal, ser egoísta, ser mezquino, porque es así, porque nos pasamos para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces eso realmente abre puertas al mismo infierno. Si nosotros todos los días estamos quejándonos
y estamos soltando maldiciones, estamos criticando a todo el mundo, criticamos al gobierno, criticamos a los políticos, criticamos al presidente, criticamos al pastor, criticamos a los hermanos, estamos criticando todo el tiempo eso negativo. Si nosotros soltamos por nuestra boca todo eso negativo, y eso realmente se nos va a poner en contra, porque le estamos abriendo puertas y el enemigo tiene de qué alimentarse, ¿verdad? Es como decimos que dentro de nuestro hay una jauría de lobos peleándose, ¿no? ¿Y cuál es el que va a ganar? El que más alimentamos, el que más alimentamos a través de la carne, ¿no? Es el que va a ganar, ¿no? Depende cómo nosotros recibimos y nos alimentamos, es como vamos a crecer. Para poder tener un buen crecimiento sano, es necesario las correcciones, la disciplina. Así que no importa la edad que tengamos 10, 20, 40, 60, 80, si nos están corrigiendo, aceptemos la corrección porque viene de parte de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, de perdón, pero también de justicia, y Dios es un Dios celoso de sus hijos, y Él quiere lo mejor para nosotros. Y no le debemos pagar mal a nadie. Hay gente que dice ojo por ojo. Eso le compete a Dios, ¿verdad? La justicia. Nosotros vamos a encontrar justicia divina cuando nosotros hagamos las cosas bien y seamos agradecidos, ¿no? Porque tenemos mucho tiempo para quejarnos, pero tomemos ese tiempo que usamos para quejarnos y estar en desacuerdo con todo para agradecer, ¿no es cierto? Y orar de otra manera, ¿no es cierto? Como decía el Salmo, ¿no? Entrar por tus atrios, Señor, con la frente alta, sabiendo de que está la presencia de Dios por las puertas, esas puertas que se abren, en la cual tanto ustedes como nosotros podemos entrar libremente y gratuitamente, porque es gratuito, no hay que pagar para poder entrar ahí, a recibir, ¿no? Ahí donde está el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, es quien pagó por nosotros nuestro pecado. Él se hizo culpable, Él se hizo culpable por ti y por mí. Él no tenía por qué hacerse culpable por los pecados de la humanidad. Sin embargo, Él se llevó los pecados de la humanidad y Él me hizo libre. Y para que nosotros vivamos una verdadera libertad, nosotros tenemos que entender lo que dicen las Escrituras, no solamente de palabras, sino de hechos, ¿verdad? Amén. Amén, sí, uno tiene que, como decíamos hoy, ¿no? Tiene que respaldar lo que dice con los hechos. Y el andar de cada uno y el trato con la gente, lo que hace es demostrar realmente con los hechos qué tipo de persona es una, ¿no es cierto? Una persona agradecida es una persona dadivosa. Tienen que entender eso. Una persona dadivosa es una persona agradecida, porque está agradecida de lo que Dios le ha dado, que puede ayudar a otro. Una persona dadivosa en quien le gusta ayudar. Una persona desagradecida, como es desagradecido, entonces no quiere ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida, son necios. Se creen sabios, pero son necios. Eso es lo que decíamos recién ahí, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en su propia necedad se ahogan. Y todo eso es por ser una persona desagradecida, ¿no es cierto? Uno tiene que agradecer hasta por el aire que respira. ¿Por qué? Porque usted se levanta a la mañana y usted está respirando, quiere decir que está vivo. Está vivo, el Señor le ha dado salud. Y si usted tiene eso de su parte, tiene la oportunidad de hacer algo, de cumplir con algo de lo que Dios le ha encomendado. Nosotros no estamos en este mundo por casualidad. Porque uno dice, no, yo fui un hijo no deseado y vine a este mundo por casualidad. No. Todos nosotros, todos tenemos un propósito, ninguno fuimos un acto de casualidad, por más raro que haya sido en la familia, ¿no es cierto? Por ahí a veces dicen los padres, dicen, uy, no lo esperamos y llegó. No, pero Dios ya lo tenía preparado. Entonces, si Dios te trajo a este mundo, es porque tiene un propósito contigo. Y el propósito es esparcir a Cristo por todos lados y ser agradecidos con Dios
es lo que nos hace a nosotros poder hablar de Él, ¿eh? Porque usted tiene que hablar desde el agradecimiento a Dios. Usted no le va a poder hablar a una persona de Cristo si usted no está agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque usted no va a hablar con el corazón. Claro, vivimos por su gracia, nada Amén, nos pertenece. Más claro cuando Job, sí. desnudo vine y desnudo me voy, nada te podés llevar. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí lo podemos compartir. No regalar lo que Dios nos da, ¿no es cierto? En el hecho, regalar a los injustos, ¿no? Nosotros tenemos que ser agradecidos y sabios para dar y ayudar a la gente, no regalar, no darle la perla a los cerdos, ¿eh? Nosotros tenemos que aprender a hacer eso, ¿eh? El Señor decía, cuando te reciban, entra y quédate con ellos, pero si no te reciben, sacúdete los pies y vete de ahí. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se apresura sobre ellos. Nosotros no lo podemos juzgar, lo único que podemos decir que Dios tenga misericordia de esa persona. Pero la persona agradecida se conoce, porque una persona agradecida es una persona amable, ¿eh? Una persona amable en todos los sentidos, ¿eh? Aún es aquel que antes de subir el colectivo deja subir a otro, antes de entrar a la cola del banco hace pasar a otro, ayuda a una abuelita, la ayuda a aquel que está pasando necesidad y que está pidiendo en la calle. Usted acostúmbrese siempre, uno dice, una vuelta un día me dijo uno, dice, ¿por qué le das? Dice, si vos no, dice, si vos sabés, dice, de que ellos viven de esto, digo, a mí no me importa lo que piense la gente, a mí me interesa lo que Dios piensa de mí, y Dios dice que yo tengo que ayudar al pobre, tengo que contribuir, tal vez no darle dinero, pero si hay una persona que está en necesidad y usted no lo conoce y que tiene hambre, cómprele un sándwich, cómprele algo y ayúdelo, pero no podemos cerrar la mano nosotros, porque eso demuestra que nosotros somos agradecidos cuando uno abre la mano para ayudar a aquellos que tienen necesidad, porque uno en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, uno dice, pero yo no tengo nada para dar. Nosotros siempre decimos esto, si tienes un paquete de arroz, puedes dar la mitad de ese paquete de arroz, porque tú con un medio paquete de arroz puedes comer. Si tienes, 4 panes, puedes dar 2 y tú te quedas con 2. Entonces uno, en lo poco, tiene que ayudar, porque uno dice, cuando tenga, voy a ayudar. Esa es una excusa, porque vas a tener y tampoco vas a ayudar. Uno ya con lo poco que tiene es dadivoso, entonces uno cuando tiene mucho también es dadivoso, pero eso solamente lo pone Dios en el corazón cuando hay una persona agradecida, ¿eh? Usted dele gracias a Dios por todo lo que usted tiene, porque usted tiene un techo, está viviendo en un techo. Si usted me está viendo en este momento, usted tiene internet, usted tiene un celular, usted tiene una computadora, tiene corriente en su casa, no está alumbrándose a vela, entonces usted tiene. Hay gente, ya somos ricos. Hay gente que no tiene nada, vive en situación de calle. Entonces uno tiene un techo, tiene comida, no comerá lo que uno quisiera comer, pero come y tiene un abrigo, tiene cómo calentarse. Entonces con eso ya tenemos que estar dando gracias a Dios. Sí, y el comenzar desde la mañana, del momento que se abren nuestros ojos, la primera palabra es gracias. Gracias por un nuevo día más, porque si Dios no nos da la vida, nuestros ojos no se abrirían, Entonces, un nuevo día, un nuevo comienzo, gracias Señor por este nuevo día, y ahí empieza nuestro día consagrando nuestra vida al Señor, y tal vez cuando nos vamos a dormir también, para que podamos tener paz en nuestros sueños, para que nuestra alma repose, tenemos que ser agradecidos, y tenemos que también desarrollar los dones que Dios nos ha dado, como el don de servicio, de hospitalidad, porque eso también se ha perdido mucho. En estos tiempos de pandemia se ve eso, se ve que en muchas personas eso ha crecido, pero en otros se ha apagado, ¿no? Se ha cerrado la mano, porque por la misma situación de la pandemia, por la escasez, por el temor a no saber qué es lo que va a pasar más adelante, la gente dejó de dar, dejó de ayudar, no quiere saber nada, ¿no? Y ha cerrado su mano y se ha vuelto egoísta. Entonces, en eso también tenemos que ser agradecidos, que tenemos la posibilidad de poder ahí alcanzarle un plato de comida a alguien o juntar alimentos y llevárselo
a alguien que lo necesita realmente, ¿no es cierto? Y siempre hablamos con las hermanas y todo que yo aprendí así, nosotros aprendimos así, que lo que yo como, a mí me gustaría que mi hermano también coma. Si yo no como polenta, bueno, yo le voy a comprar otra cosa a mi hermano y como un churrasquito con ensalada, que mi hermano pueda comer un churrasquito con ensalada, ¿no es cierto? Eso también, porque eso habla bien de la persona y habla de la esencia de Dios, porque Dios es generoso, Dios dio todo, Él dio lo mejor que tenía, que es a su Hijo, Jesús. Él lo dio en sacrificio por todos nosotros. Entonces nosotros también tenemos que dar lo mejor de nosotros. Estamos hablando no solamente de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales, consejos, ministración, tiempo. A veces uno le brinda tiempo a las personas para que las personas escuchen. A mí me gusta escuchar a la gente, me gusta escucharlos cuando tienen necesidad, y ver de qué manera uno los puede ayudar, les puede dar un consejo, una guía para que esos hermanos puedan ser libres. Así que es muy importante ser agradecidos. Y el último texto que tenemos es 1 Corintios 1, 4 al 9, que dice así. También es una acción de gracias, dice, por los dones espirituales. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice Pablo, ¿no es cierto? Él oraba por nosotros, ¿no? Gracias doy siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, no enriquecidos en dinero. Toda la plenitud de Cristo, los dones, los talentos, todo lo que recibimos cuando pudimos tener un encuentro con Dios, somos enriquecidos, dice. La misma palabra nos enriquece, dice, en toda palabra y en toda ciencia. Esas riquezas hablan de que Dios también trabaja a través de la ciencia, y también habla de los dones, del don de ciencia, ¿no? Que también tenemos que desarrollarlo, ¿no? Para poder ministrar. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos dio todo, los dones, los talentos, las manifestaciones, y eso es todo lo que nosotros necesitamos para esperar la venida del Señor, el cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Para qué? Para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos encuentre irreprensibles, el cual también confirmará hasta el fin para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos comunión con Dios, y a través de esa comunión nosotros podemos agradecer. Gracias, Señor, por la vida, gracias por la salvación, gracias por la familia que tengo, y si no tenés familia, gracias por los hermanos de la fe, gracias por lo que voy a tener más adelante, gracias por las futuras esposas de mis hijos o esposos de mis hijas. Gracias, ya darle de antemano por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ser agradecidos porque ya Dios ya hizo todas las cosas. Solamente nosotros tenemos que ir recibiendo todo eso que el Señor nos dio en la cruz del Calvario, ¿no? La victoria completa. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Agradecer a nuestros pares, agradecer a nuestros consiervos, agradecer al pastor, agradecer a los hermanos, agradecer a la familia, por el tiempo que se tomaron, por ayudarnos, por aconsejarnos, por estar con nosotros, ¿no es cierto? Orar por nosotros también. Muchos de los que estamos, que ahora estamos sirviendo al Señor como siervos, pero alguna vez estuvimos del otro lado también, no hace tanto tiempo. Y pedíamos que oraran por nosotros. Hoy nosotros podemos orar por otros, orar unos por otros. Es muy bueno orar por todos, pero nosotros siempre le encargamos la oración para que oren por nosotros también, porque esa es la forma, ¿no es cierto? El cuerpo, hacerlo como cuerpo. Por eso que es necesario estar dentro de un cuerpo. Tenemos que estar, no de una cobertura o de una paternidad. No, eso no tiene nada que ver. La paternidad que nosotros tenemos es la de nuestro Dios que está en el cielo, el creador de todas las cosas. Ese es nuestro Padre. Que no te vengan a decir que tu Padre es el pastor.
o tu Padre espiritual, porque yo tengo un solo Padre y está en el cielo. A Él le tengo que agradecer. Mi pastor es mi hermano de la fe, quien Dios puso ahí para servir, para ministrar, y también le tengo que agradecer porque Él me ha guiado y me ha aconsejado. Pero yo le doy la gloria a mi papá, que es el que está en el cielo, y a Él le tengo que llevar las almas. A Él, las almas que se le presenta al Evangelio van a su presencia. Son de Él es el dueño de las almas, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo que Dios nos encomendó hacer, y no lo estamos haciendo, que es anunciar el Evangelio. En esta pandemia nos hemos encerrado todos, y aunque ahora no hay cuarentena, seguimos con ese espíritu de encierro, de comodidad, y estamos cómodos. Que el pastor ore, que el hermano ore, que el líder fulano me traiga una palabra, cuando nosotros tenemos que depender de Dios directamente. ¿Por qué? Porque el velo se rompió, hermano. Y usted ahora tiene entrada libre. Y usted puede recibir directamente de Dios. ¿Usted puede recibir a través del pastor? Sí, una palabra. Pero en su vida diaria, usted tiene que depender de Dios, no del pastor. El pastor está para enseñar, para guiar, para ministrar, pero lo mismo que recibe el pastor lo puede recibir usted. Porque no es que Dios tiene un mensaje solamente para el pastor, o para la esposa del pastor. No, Dios le va a hablar a todos. Y lo que le puede llegar a decir el pastor es una confirmación de lo que usted ya ha recibido. Así funciona, ¿verdad? Amén, amén, así es. Así es, estaba aquí viendo y bueno, me acordaba de los viejos tiempos cuando estaba en una congregación grande y donde la consigna era esta, ¿no? Decía, bueno, tenemos que bautizar gente, traigan gente porque hay que bautizar. No me importa cómo los traigan, y si los traes obligado o como sea, pero tenemos que bautizar. Decía, póngase como meta de traer 10 personas y vos tenías que matarte para conseguir 10 personas a bautizar. La gente por ahí se traía mucha gente y se bautizaban, pero era como lavarlos, bañarlos. Porque, sí, era como una competencia. Y la mayoría de ellos a ver quién traía más. Venían porque les daban algo, les daban comida, les daban ropa y pasaban por el agua, pero no entendían nada. Y tiene que haber un conocimiento de por qué uno se bautiza. Y aquí Pablo dice esto porque había unos problemas en Corintio y decía, pues, dice, el apóstol Pablo, no tenía documentos de hombre, pero tenía los documentos de parte de Dios, ¿no? Y hoy a veces necesitamos, para movernos en este mundo, no, si tanta queremos chapa, hacer algo, ¿no? Necesitamos chapa del hombre, que nos den un título, sí, que tengamos una credencial dada por, no sé, por una organización o por la pastoral de la ciudad, si no, no podés hacer nada. Sin embargo, ahí no creo que el Señor le haya dejado un papel firmado diciendo, estos son mis apóstoles. Los hechos eran lo que demostraban de que eran los apóstoles de Cristo. Amén. Y Pablo decía así, pues no me envió Cristo a bautizar. Y Pablo le decía, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea que fíjense, ¿no? Porque a veces la confusión a veces que hay en la iglesia, no, porque tenemos que bautizar, y dice, porque el lío venía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo, ¿no es cierto? Yo soy de la iglesia del pastor fulano, de Mengano. Y decía el apóstol, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice Pablo, yo doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. O sea que decía, lo importante era que recibieran la palabra, y el resultado de la palabra de la cruz es lo que lleva a la persona, me quiero bautizar, no a traerlo a la rastra, y como en algunos casos nosotros tenemos conocimiento verdadero de que como no había gente para bautizar, volvían a bautizar a los que ya habían bautizado. Eso es terrible, porque lo importante que es que se bautice la persona, en el fondo es importante que se bautice porque es la demostración de cuando uno le dice al mundo, he cambiado. El viejo hombre quedó allí, es un acto de sepultura y resurrección, es tipología de Cristo el bautismo. Pero, ¿qué es lo importante?
predicar el Evangelio. Pablo lo decía, pues no me envió Cristo a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Y los ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solo lo llamó a Pablo a predicar el Evangelio, a todos. Porque la gran comisión no es para el pastor y el liderazgo, sino para todos. Todo aquel que es parte de la iglesia de Cristo, que es parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, tiene que predicar el Evangelio de Cristo. Claro. No tenemos excusa para eso. No, porque yo no sé nada de la Biblia. Tengo que estudiar en el instituto para ir a predicar. Sin embargo, cuando Pedro fue tomado por el Espíritu Santo, no había ido al instituto todavía. Pero él dio un sermón donde se convirtieron 5.000 personas y 3.000 en otras. Entonces, no hay excusa. O sea, y dice, yo no sé de la Biblia. Lee la Biblia. Y si no, predica con tu testimonio. Le puedes decir, mira, a mí, yo estaba perdido en las drogas, yo era un delincuente, y a mí el Señor me rescató y me hizo una persona nueva, restauró mi familia, restauró mis hijos. Ese es el mejor mensaje que puedes dar en lo que Dios ha hecho con tu vida. Claro, el testimonio habla más que cualquier otra cosa. No necesitamos tener tanta sabiduría y conocimiento de las Escrituras, ¿no? Sino porque esto es el testimonio personal, habla más que otras cosas, ¿no es cierto? Y como decíamos, ¿no? Que podemos entrar por esas puertas, por las puertas porque el agradecimiento sería como una llave. Cuando nosotros comenzamos el día dándole gracias al Señor, es como que tenemos una llave en nuestro poder y las puertas esas se comienzan a abrir. Entonces nosotros comenzamos a darle gracias a Dios y las puertas del cielo se abren. Y cuando las puertas del cielo se abren, ahí podemos subir hasta la misma presencia del Señor. No nos vamos a presentar inmundos, sino que vamos a ir, y ahí está todos los pasos, ¿no es cierto?, de arrepentirnos de los pecados, ¿no? Todo lo que pasaba en el tabernáculo, ¿no es cierto?, es tipología de Jesucristo, ¿no? De cómo nosotros tenemos que lavar nuestras manos, sacrificar, entregar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros delitos. Y ahí el sacerdote se encargaba, ¿no?, de hacer los sacrificios, la sangre era derramada y solamente lo podía hacer él una vez al año. Él entraba a ese tabernáculo. Hoy nosotros podemos entrar, cada uno de nosotros. Usted no necesita del pastor para que pueda entrar al cielo. Usted necesita de la ayuda de Cristo y de arrepentirse y poder entrar libremente. La puerta se abrió. Seamos hijos agradecidos, con Dios siempre en primer lugar, pero también con nuestros pares, con nuestros hermanos de la fe, con nuestros pastores, con nuestros familiares. Seamos agradecidos y demostremos que nuestras vidas han cambiado, demostremos con hechos de que ese consejo que alguna vez recibimos me sirvió y hoy soy la persona que soy, porque eso me formó. Y sacar del medio nuestro el orgullo, porque hay orgullo todavía en nuestro corazón, quebrantar ese orgullo y dejarnos moldear por Dios, y que Dios use un nombre si es necesario, pero dejarnos tratar por Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar. Esto es lo que yo le quería compartir. Vamos a orar por las necesidades y bueno, si Dios así lo permite, el domingo estaremos a las 6, ¿verdad? A las 6 compartiéndoles la palabra del día domingo. Bueno, el que esté dispuesto a desarrollar los dones, a realmente servir al Señor, bueno, nosotros estamos dispuestos también a ayudarle, a discipularlo para que usted se pueda entrar en el río de Dios y pueda trabajar con nosotros y como un cuerpo. La iglesia somos todos nosotros, la iglesia es usted y somos nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo, y entonces el Señor va a estar en medio nuestro. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, gracias por esta palabra que tú me has dado en este día. Y queremos presentarnos primeramente con mis hermanos, agradeciéndote, Señor. Señor, gracias por nuestras vidas, gracias por la salvación que nos has dado, gracias por nuestra familia, gracias por la salud, Señor, gracias por tener un techo,
por tener un alimento, un plato en nuestra mesa, por tener abrigo por las noches, Señor, un calzado, Señor, por, Señor, poder tener la libertad también de predicar tu palabra, porque en muchos lugares, Señor, hoy me mandaban un video, Señor, de personas que viven allí en Afganistán, Señor, que no tienen libertad para la comunicación, no tienen libertad para hablar, ni siquiera las mujeres, pero tampoco los hombres, solamente pueden hablar los que están sobre ellos, Señor, no les permiten hablar, no hay libertad para hablar, hay persecución y también persecución a los cristianos. Señor, nosotros no vivimos en ese lugar y hoy, hasta el día de hoy, tenemos libertad para anunciar. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Y lo que nos detuvo hasta ahora es la comodidad. Y esta pandemia, Señor, ha servido para que podamos romper esas estructuras y salir de la comodidad y empezar a anunciar el Evangelio, Señor. Porque tú retrasas tu venida, Señor, por culpa nuestra, por culpa de los escogidos, es que tú retardas tu venida, Señor, porque queremos a partir de este momento hacer tu voluntad, Señor. Rompemos toda estructura, todo en nuestra mente, Señor, todo lo que nos han enseñado, Señor, nuestros pastores, Señor, nuestros líderes, que tal vez a ellos también le habían enseñado así, y entender realmente lo que significa iglesia, Señor. Entender el propósito, Señor. Entender la visión más importante que reconciliar al mundo con Dios. Señor, a partir de este día queremos, Señor, comenzar a hacer eso, Señor, para que podamos estar agradables delante de tu presencia, Señor. No queremos agradar al hombre, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, ayuda a la vida de mis hermanos a que ellos también puedan empezar a ver la iglesia no como el templo, no las paredes, sino como que la iglesia es el cuerpo, Señor. Y donde estemos reunidos, allí estarás tú también, Señor, no importa dónde. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que nos ayudes, Señor, para esta misión que tenemos por delante, Señor, de trabajar en los hogares, trabajar en las casas de refugio, para que realmente tu palabra pueda correr, tu palabra pueda traer libertad, Señor, pueda sanar, pueda restaurar, Señor, en cada rincón, Señor, de nuestra ciudad, en nuestra nación y al mundo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy podemos empezar en nuestra ciudad. Mañana tal vez tengamos que ser enviados a las misiones y podemos, Señor, dar nuestro testimonio en otros ámbitos, pero hoy tenemos que comenzar, Señor, desde nuestro hogar, desde nuestra familia, a enseñar estos principios, Señor, que son principios bíblicos, Señor, y empezar a romper las estructuras, Señor, que hacen que erremos al blanco, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, te glorificamos, gracias, Señor, porque ser agradecidos tiene que ver con tu esencia, Señor, con la gloria de Dios mismo. Por eso, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra. Yo bendigo la vida de la iglesia, bendigo la vida del cuerpo de Cristo, de todos mis hermanos que han escuchado, y oramos, Señor, si hay personas que están pasando necesidad, físicas, enfermedades, Señor, dolencias, soltamos la palabra, Señor, para que realmente tú te glorifiques en cada una de esas vidas. Si hay hay personas que están con problemas de salud, Señor, sana, liberta, Señor, rompe, Señor, las cárceles de oscuridad, de tiniebla, para que esas personas sean libres, Padre, para que la libertad, Señor, para que puedan sentir esa libertad, Señor, y que nada de lo que les pueda decir el hombre les pueda dañar ni les pueda llegar, sino el hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos, si hay personas que están pasando necesidad material, también, Señor, suple toda necesidad y Señor, que puedan recurrir, Señor, también si hay alguna necesidad para que nosotros podamos suplirla como personas, como hermanos de la fe. También, Señor, nuestra obligación es estar, Señor, en las necesidades de las personas. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, en este bendito lugar que nos has puesto en el cuerpo de Cristo. Somos todos partes del mismo cuerpo, Señor. Y, Señor, nos unimos, Señor, en oración por todos nuestros hermanos. Oramos unos por otros, creyendo, Señor, que esto es por fe y por gracia de Dios dada, Señor, ya en la cruz del Calvario. Y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde.
Los esperamos el día domingo, si así el Señor lo permite. Vamos a estar con la transmisión. Sean bendecidos, tengan el resto de la semana en bendición y realmente puedan sintonizar el día domingo para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Nos estamos viendo. Dios los bendiga grandemente. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Disfruten a su familia. Acuérdense que la familia es la primera iglesia. Y está hablando de la iglesia realmente como persona. Así que cuide a su familia, cuide a sus hijos. Aproveche el tiempo que pueda tener de calidad con ellos, porque el día malo puede llegar para todos, y siempre los que van a estar cerca de su casa, de su vida, van a ser su familia. Así que disfrute de su familia, disfrute de sus hijos, sus nietos, de su esposa, de su esposo, y tenga buen tiempo y de calidad para cada uno de ellos. El tiempo se pasa, la vida se pasa, y después cuando ya uno ya partió, ya no hay nada que hacer. Hay que aprovechar de hacerlo cuando uno está vivo. Amén. Así que muchas bendiciones y nos estamos viendo. Gracias.